La próxima ponencia va a estar a cargo de la doctora Meritxell Arenas. Meritxell es oncóloga radioterápica, es la jefa de servicio del Hospital de Reus de Barcelona y lleva muchos años implicada en el tema que nos ocupa hoy. Aunque nos va a hablar de una técnica, bueno, muy antigua, pero novedosa al mismo tiempo. Cuando quieras, Meritxell. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que me sumo a las felicitaciones de mis compañeros. Muchas gracias a todos por seguir aquí un viernes, casi las 6 de la tarde. Y muchas gracias a Teresa e Isabel por organizar este magnífico curso. Y gracias por la invitación. Es para mí un placer enorme estar aquí. Antes de hablar de protones, que es algo como muy concreto, si me permitís, os voy a hablar un poquito de cáncer y de radioterapia. Bueno, ya ha comentado Raúl y Teresa el impacto que vamos a tener de cáncer en los próximos años. La principal causa de este aumento exponencial de la incidencia de nuevos casos de cáncer es por el envejecimiento poblacional. En el año 2020 ya se diagnosticaron 19,3 millones de personas en el mundo con cáncer. La estimación en el año 2035 es impactante, 24 millones de personas. Y 14 millones, un 60% de estos pacientes van a ser mayores de 65 años. Cáncer, enfermedades cardiovasculares comparten factores de riesgo y uno de ellos es la edad. ¿Qué es la radioterapia? La radioterapia es uno de los tratamientos más efectivos contra el cáncer. Somos el segundo tratamiento que más pacientes curamos después de la cirugía. Curamos alrededor de un 45% de los pacientes con cáncer y se administra el tratamiento en alrededor de entre un 60% de los pacientes con cáncer necesitarán de radioterapia a lo largo de su enfermedad. Y ya hemos dicho, en el año 2035, 24 millones y como mínimo 12 millones de personas en el mundo necesitarán de radioterapia. Me gusta recordar o comentar las 3 Cs de la radioterapia. La radioterapia cura. 45% de las curaciones por cáncer son gracias a la radioterapia. Es conservadora. Evitamos mastectomías, prostatectomía, laringectomía. Si hacemos la radioterapia del resto de la mama después de una cirugía conservadora. Y es barato, es un tratamiento muy barato, solo el 5% del coste anual que se dedica al cáncer, al tratamiento del cáncer, solo un 5% se dedica a la radioterapia. La radiobiología es la disciplina que estudia este efecto de las radiaciones ionizantes sobre los seres vivos. Hay unos efectos muy conocidos de las radiaciones ionizantes, los efectos directos, cuando la radiación ionizante interacciona directamente contra el DNA, produciendo la muerte celular, pero hay unos efectos indirectos que son los más frecuentes, que es cuando la radiación ionizante interacciona contra la molécula del agua más abundante en el medio, produciendo una radiolisis, dando lugar a la formación de radicales libres, y son estos los que producen el daño al DNA. Básicamente hay 2 tipos de radioterapia: la radioterapia externa, donde la de radiación está alejado del paciente, se administra con aceleradores lineales, y la braquiterapia, que se indica menos frecuentemente, 15% de los pacientes, donde la radiación está en contacto con el paciente o directamente con el tumor. Tipos de radioterapia externa. Lo más frecuente, con fotones que emiten radiación gamma y electrones. Y también tenemos de rayos X, se llaman ortovoltajes, pero también tenemos tratamientos de radioterapia externa con protones y neutrones, iones pesados. Avanzaros que la razón principal por la poca expansión de los protones se debe al enorme coste económico que suponen. También en radioterapia conocemos muy bien las curvas de supervivencia celular en cada uno de los órganos y siempre buscamos un equilibrio entre, que es lo que se llama ventana terapéutica, en tener la dosis máxima para poder tener un buen control del tumor,
pero también la radioterapia no solo produce daño en el tumor, sino también daño en las células sanas, y tenemos que buscar el equilibrio en dañar pocas células sanas. Y sabemos que tenemos órganos radiosensibles, como por ejemplo el colon, y donde poca dosis es suficiente para tener controlada la enfermedad, y en cambio sabemos que hay órganos radioresistentes, como por ejemplo el cerebro, donde necesitamos mucha más dosis para poder tener la curación del tumor. Los avances de la radioterapia, básicamente, hay muchos, pero en las dos líneas principales que se está avanzando, tecnológicos, tenemos unidades de tratamiento que nos permiten aumentar la precisión. Si somos más precisos, podemos aumentar la dosis total que administramos con radioterapia, y eso significa que mejoraremos el control local de la enfermedad y la supervivencia. Pero también, si somos más precisos, podremos conservar, evitar la radiación a los órganos sanos, por tanto disminuir la toxicidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y otro escenario de avances son radiobiológicos, conocer bien los efectos de la radioterapia a nivel celular y molecular. Sabemos los efectos conocidos, lo que os he comentado de muerte celular directo e indirecto, pero hay otros múltiples efectos que se están estudiando. La radioterapia tiene también unos potentes efectos sobre el sistema inmune, por eso ahora mismo hay muchos estudios que están combinando la radioterapia con la inmunoterapia, porque parece ser que el efecto es pues muchísimo mayor. También tenemos los efectos abscopal. La radioterapia, aunque es un tratamiento local, se está viendo que tiene efectos a distancia de donde se administra la radioterapia, y también se está pues investigando en la búsqueda en la personalización, que hablamos de la medicina, de la oncología, pues también la radioterapia lo que está es intentando descubrir biomarcadores que nos ayuden antes de indicar la radioterapia, saber qué paciente responderá, y también muy importante, qué paciente podrá tener un efecto secundario importante. Aquí os he puesto un ejemplo, efectivamente, como ya han comentado nuestros compañeros, también para mí uno de los avances más espectaculares de la oncología es la posibilidad de curar a pacientes metastásicos, o de como mínimo tener supervivencias muy largas, y aquí pues la técnica de la radioterapia estereotáxica fraccionada craneal o extracraneal, que nos permite administrar mucha dosis de radiación teniendo el paciente muy bien inmovilizado, con técnicas que nos permiten comprobar durante toda la sesión de radioterapia que estás administrando el tratamiento donde tú has decidido, y obtener, pues como es este caso de una paciente que ya traté hace 7 años por un cáncer de mama con una metástasis ósea única, que pues está sin evidencia de enfermedad. Y la radioterapia, pues sí, como ya habéis visto, tiene sus efectos secundarios cardiotóxicos. Los vemos a partir de los 5 años, pero los podemos ver incluso 30 años después de haber realizado la radioterapia, y sobre todo en los tumores donde el corazón pues está incluido o cerca del campo de tratamiento: cáncer de mama, cáncer de pulmón, esófago, algunos cánceres hepáticos y cánceres gástricos. Y la radioterapia pues puede producir múltiples complicaciones cardíacas. Afortunadamente, gracias a estos avances tecnológicos, tenemos mecanismos para saber con mucha precisión qué dosis recibe el corazón, incluso pues las diferentes partes importantes del corazón. Y en esto pues tenemos atlas que se han realizado conjuntamente con las sociedades de cardiología para delimitar bien las estructuras críticas del corazón, y unos constraints en los que nosotros decimos por qué conocemos bien por todos los estudios de radiobiología qué estructura es la tolerancia a la radioterapia para no tener efectos secundarios importantes. Y importante también, la radioterapia, más riesgo de cardiotoxicidad si tenemos factores de riesgo previo, como ya hemos visto que pasa pues con el resto de tratamientos farmacológicos, y también si la asociamos la radioterapia
con tratamientos farmacológicos cardiotóxicos. Tendremos más riesgo. Pero tenemos diferentes técnicas para proteger el corazón, entre ellas la protonterapia. Pero una de las técnicas que tenemos ya con tratamiento de fotones que disponemos en prácticamente la gran mayoría de hospitales españoles es la técnica del control respiratorio, se llama la radioterapia 4D. Tú decides en qué momento del tiempo la máquina de tratamiento trata o no. Mediante un control de respiración del paciente, tratamos en inspiración, porque en inspiración el corazón queda alejado de pared torácica y se protege mejor. Y entonces es la misma máquina de tratamiento que cuando el paciente está en inspiración, trata. Cuando el paciente está en expiración, deja de tratar. De manera que probablemente, porque todos los estudios que tenemos de toda la cardiotoxicidad inducida por la radioterapia son técnicas de radioterapia muy obsoletas, probablemente esperamos que la nueva tecnología que permite proteger mejor el corazón veamos menos efectos secundarios a nivel cardíaco. Y por eso el mensaje, se ha avanzado mucho con radioterapia con fotones. Pero en cuanto a los protones, bueno, pues los protones, una modalidad especial de radioterapia externa que utilizamos partículas pesadas ubicadas en el núcleo atómico en lugar de fotones. Estas partículas tienen una peculiaridad que las hace muy atractivas, que es lo que se llama el pico de Bragg, de manera que depositan toda la energía y paran, y por detrás de este pico ya no hay dosis de radiación. Y aquí un ejemplo. Aquí vemos el pico de Bragg, que mediante diferentes múltiples haces en la máquina de protones podemos ampliar este pico de Bragg para poder tratar bien el tumor. El pico de Bragg tiene muy poca dosis de entrada, que cuando hacemos múltiples haces aumentamos esta dosis de entrada, pero siempre será mucho más baja que la dosis de entrada de un fotón. Pero lo más atractivo es que por detrás de este pico de Bragg ya no tenemos dosis de radiación. En cambio, fijaros en la línea roja, que es la de fotones, donde sí tenemos dosis de radiación. Y aquí un ejemplo típico de un méduloblastoma con una irradiación craneoespinal, con protones, todos los órganos por delante quedan perfectamente protegidos, tiroides, corazón, pulmones, gónadas. ¿Y cómo empieza esto? Eso ya empieza en el 1900, que Bragg, el físico, descubre esta característica peculiar de los protones. 30 años después le dieron el premio Nobel a Lorentz porque ya inventó el primer acelerador de partículas para acelerar protones. Es en el año 46 cuando ya un físico propone el uso de protones para tratar el cáncer. El primer tratamiento está documentado en el año 1954 y el primer centro de protones en el mundo, en California, 1990. Y actualmente, ¿qué tenemos? Pues un incremento de centros de protones en el mundo tremendo. Ahora tenemos 109 centros, 41 en construcción. Ya se han tratado 200.000 pacientes con cáncer con protones. Se estima en el año 2030 que ya se habrán tratado entre 300.000 y 600.000. Indicaciones clínicas muy claras. Población pediátrica, donde un ensayo clínico podría ser poco útil, y beneficio clínico no tan evidente otros tipos de cánceres, donde probablemente aquí sí que sería importante un ensayo clínico. Como nos dice Hermann Schmidt en la revista Verde, la revista europea nuestra, y que esto es aplicable pues a otras, a todos los avances tecnológicos, donde probablemente un ensayo clínico tiene carencias éticas. En cuanto a población pediátrica, sobre todo tumores cerebrales, medulloblastoma, ependimoma, craneofaringioma. ¿Por qué? Porque los estudios de cohortes
aunque no dispongamos de estudios, ensayos clínicos, nos han demostrado una disminución de la toxicidad neurocognitiva, alteraciones de crecimiento, hormonales, auditivas. No os podéis llegar a imaginar los pacientes, yo estuve haciendo una rotación por pediatría, los pacientes que curamos, pediátricos, con cáncer, con radioterapia, la multitud de efectos secundarios que presentan. También los estudios han demostrado una mejoría de calidad de vida y también, muy importante, una disminución de los tumores radioinducidos, que la carcinogénesis producida por la radiación es muy importante porque el riesgo es muchísimo mayor en aquellos pacientes que hemos tratado por cáncer en la infancia y en la adolescencia. Meduloblastoma, caso ideal, en investigación, resto de cánceres de pulmón, de esófago, mama izquierda, próstata. Pero, importante, la ASTRO, nuestra sociedad americana, solo recomienda tratar protones en estas indicaciones dentro de un ensayo clínico. Recomendaciones de nuestra sociedad española, de la sociedad americana: tumores oculares, cordomas, condrosarcomas, población pediátrica, síndromes genéticos y algunos casos de reirradiación. En España, bueno, en España ya sabéis que en esos momentos tenemos 2 unidades de protones en Madrid. Y gracias a la generosidad de Zara, que casi ya podríamos decir que es nuestro impulsor, hizo una donación sin precedentes en el año 2017 de 320 millones que sirvieron para sustituir el parque tecnológico de radioterapia en España, que desgraciadamente ya estaba en una situación crítica, no, ya casi a la UCI, y gracias pues a esta donación se pudo hacer un recambio. Pero no fue suficiente, que el año pasado pues también donó 280 millones para crear 10 unidades en España. Cada comunidad autónoma ya ha creado la Comisión Interdisciplinar de Protones. En Cataluña estamos 4 oncólogos radioterápicos, 2 radiofísicos, 2 oncólogos médicos, 4 oncólogos pediatras y un anatomopatólogo. Entonces comentamos pues los diferentes tipos de cánceres. Hay indicaciones que entran directa y hay indicaciones donde se discuten. Incluso se realiza una dosimetría con fotones y una dosimetría con protones para realmente ver el beneficio. Los pacientes hasta hace poco se mandaban a Francia, ahora estos niños o adultos hacen el tratamiento aquí en Madrid. Como conclusiones, la radioterapia es uno de los tratamientos más efectivos contra el cáncer. Los avances en radioterapia con fotones han sido tremendos, nos permiten aumentar la dosis al tumor y disminuir las dosis en los órganos sanos. La protonterapia es una modalidad de radioterapia indicada en tumores pediátricos, tumores oculares, cordomas, condrosarcomas y determinados casos de reirradiaciones. Se está investigando su beneficio en otras localizaciones tumorales y son necesarios biomarcadores predictivos para seleccionar aquellos pacientes que se podrían beneficiar de este tratamiento. Y muchísimas gracias a todos.